y hay otros que tienen un ingreso de 3, entonces tengo que organizar bien todo esto para el examen. Pero lo hacemos al final de la clase, que tenemos tiempo para eso. Ahora yo lo que quiero es terminar un poco el tema de la modalidad contractual. Quiero saber si han leído el artículo, si ha habido algunas dudas, porque el otro día me fui con cierta incertidumbre. Yo dije, me parece que no quedó bien claro el artículo. Yo tenía idea de empezar hoy con remuneraciones, pero cerremos bien el tema. Ay, no sé si alguien habló o se abrió el micrófono. No sé si lo que les decía, ¿me escuchan bien? Si no, pónganme ahí en el chat que me escuchan. Sí, genial. Hablando. Sí, se escucha bien. No, porque recién habló alguien. No sé si habló alguien porque se abrió el micrófono y de pronto se escuchó algo en el fondo, por eso. Bueno, como les decía, yo quería empezar hoy con remuneraciones, pero bueno, quiero saber si está bien todo el tema de modalidad contractual, volver a repasar este artículo 101, y si no nos da el tiempo, no importa, entrarán hasta modalidad contractual y lo próximo quedará para el otro parcial, porque después tenemos 2 módulos, que es el de extinción y el de LRT, que hacemos unos trabajos prácticos también. Lo importante es que cada tema que nosotros desarrollamos, y ustedes vean, lo entiendan bien. Entonces vamos a terminar bien con modalidad contractual y con todas las dudas que tengan. Si no nos da el tiempo para remuneraciones, será para el otro parcial. Lo importante es que lo que hasta acá se haya visto se vea bien, y además también quiero, en este tiempo que tenemos en esta clase, que si tienen alguna duda la podamos resolver antes del parcial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno. Bien, entonces vamos a volver a la última modalidad contractual, que vimos, que está en el capítulo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es el 101, ¿sí? ¿Lo leyeron o lo leo para que lo escuchen todos y volvemos a explicarlo bien, así ya queda claro? ¿O lo entendieron y pasamos a otro tema? ¿Qué opinan? Espero que me contesten, porque no. Mejor si lo Profe, lees así. lo ¿Lo puede que a mí leer, no me- profe, por favor? Perdón, lo que a mí no me ha cerrado mucho de la clase pasada era esa distinción que hizo usted entre equipo y grupo. Claro, por eso, muy bien. Pero después la esencia de la modalidad en líneas generales la entendí. Pero esa distinción que hizo usted no me terminó de cerrar mucho. Bueno, por eso, yo me quedé pensando en eso también, y entonces dije, bueno, no importa si no vemos remuneraciones, lo importante es que todos los temas que vayamos viendo, ustedes lo aprendan, lo incorporan, y bueno, llegamos hasta donde tenemos que llegar. No quiero seguir avanzando y que ustedes no comprendan algo que en definitiva es importante, ¿no? Porque estamos hablando de modalidades contractuales. Bien, yo voy a leer el 101 y después les voy a decir a qué me refería con esto del grupo, el contrato de trabajo de grupo o de equipo o por equipo, ¿no? La diferencia es una disgregación, una cuestión de técnica legislativa, ¿sí? Que la doctrina lo pone de manifiesto, y cuando se hacen los análisis de este artículo también se pone de manifiesto. Entonces yo quiero que ustedes... uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en esta vida, por ahí te toma el examen, otro profesor se los pregunta, entonces yo quiero que ustedes eso también lo sepan. Bueno, yo voy a leer el 101. De lo que ustedes se acuerden, bienvenido sea. Si hay dudas, me los preguntan, y después yo tengo una ley comentada vieja acá, pero que cualquier cosa le voy a leer algunos párrafos para que entiendan bien el tema. Entonces, cuando hablamos del contrato de trabajo de grupo o por equipo, la ley de contrato de trabajo lo define en el 101 de esta manera. Habrá contrato de trabajo de grupo o por equipo cuando el mismo se celebrase por un empleador con un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aquel. Es decir, acá tienen ustedes
una diferencia importante con el contrato individual de trabajo que estudiamos, porque aquí aparece la figura de un delegado o un jefe de equipo y un conjunto de trabajadores. Entonces, fíjense que la relación ya no es individual, sino que es plural. Es ahí la principal diferencia en un contrato de trabajo de equipo o de grupo, que así deberíamos de llamarlo, y no por equipo como lo llama la LCT, ahora vamos a ver por qué. Entonces, la principal diferencia es el vínculo o relación que existe, porque en el contrato de trabajo o en la modalidad contractual por excelencia que venimos estudiando, el vínculo es individual, a punto tal, recuerden, que yo les referí entre algunas de las características del contrato, que es de carácter personal. Ningún trabajador puede ser reemplazado por otro, porque entonces estaríamos ante la presencia de otro contrato de trabajo. Entonces, primera característica, la relación, digamos, no es única ni individual, sino que es plural. El empleador va a tener, respecto de cada uno de los integrantes del grupo, dice el artículo, individualmente los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y de la conformación del grupo. De este párrafo se desprende que, más allá de la existencia de este contrato de trabajo de grupo o de equipo, es decir, donde hay varios trabajadores y donde hay un jefe o delegado que integra y dirige ese grupo, el empleador va a tener respecto de todos los trabajadores que integran ese equipo los mismos derechos que tendría, los mismos derechos y obligaciones que tiene en un contrato individual de trabajo. Es decir, el empleador respecto del trabajador, aunque el contrato de trabajo sea de carácter plural, de grupo o de equipo, tendrá los mismos deberes, los mismos derechos y las mismas obligaciones que nosotros estudiamos en el módulo cuando hablamos de deberes y derechos de las partes, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el salario? Dice, si el salario puede ser pactado en forma colectiva o individual. Este párrafo del artículo dice, si el salario fue pactado en forma colectiva, los componentes del grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. Cuando un trabajador dejase el grupo o equipo, el delegado o representante deberá sustituirlo por otro, proponiendo el nuevo integrante a la aceptación del empleador, si ello resultare indispensable en razón de la modalidad de la tarea a efectuarse y a las calidades personales exigidas en la integración del grupo. Esto es, hay varias posibilidades en relación al reemplazo de un trabajador que forme parte del grupo. En definitiva, lo que deja acá establecido la ley es que si es necesario reemplazar a un trabajador, teniendo en cuenta el trabajo, la obra a realizarse, es obvio que se puede hacer. ¿Quién lo puede hacer? El delegado, como lo hace contando también con la conformidad del empleador. El trabajador que se hubiese retirado tendrá derecho a la liquidación de la participación que le corresponda en el trabajo ya realizado. Y los trabajadores incorporados por el empleador para colaborar con el grupo o equipo no van a participar del salario común y correrán por cuenta de aquel. Porque una de las características esenciales de este contrato de trabajo es que exista la figura del delegado o del jefe, también llamado, de ese grupo o equipo. La naturaleza del contrato tiene que ver justamente con el vínculo plural que existe, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que yo quise decir la clase pasada? La ley de contrato de trabajo dice contrato de trabajo de grupo o por equipo como si fueran dos cosas exactamente iguales. Y la realidad es que el contrato que nosotros estamos estudiando, que estamos desarrollando y cuyas características estamos conociendo, no es por equipo, es de grupo o de equipo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque primera característica, la relación que vincula al sujeto empleador con el sujeto trabajador está integrado de manera plural
y no individual. Cuando hablamos de grupo, ¿está? No es lo mismo que decir por equipo, porque cuando yo hablo de un contrato de trabajo por equipo, el empleador va a realizar individualmente con cada trabajador un contrato de trabajo diferente. Y luego lo que ese empleador va a hacer es formar un equipo con todos esos trabajadores contratados en forma individual para el desarrollo de una determinada tarea. Es decir, es una disgregación que comete la ley. Debió decir contrato de trabajo de grupo y no por grupo o por equipo. Porque cuando yo hablo de contrato por grupo o por equipo, hablo de que el empleador puede formar un equipo de trabajo para el desarrollo de tareas de una empresa, pero habiendo contratado individualmente a cada uno de sus trabajadores. Pero cuando yo hablo, reitero, de contrato de grupo o de equipo, hablo de un contrato celebrado con un delegado que forma ese equipo, que es parte integrante de ese equipo y que tiene una relación de carácter plural con quien es el empleador, que responde como si respondiera de la misma manera que en el contrato individual de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, si digo de grupo, ese es el que estamos estudiando en la LST, en este artículo 101. Si digo por equipo, yo lo que hago, tengo una empresa, tengo varios trabajadores y formo un equipo para destinarlos a determinadas actividades o desarrollo de tareas en mi empresa. Eso es lo que quise decir. ¿Se entendió? ¿Me entendieron ahora? Sí, perfecto. El contrato que estudiamos es de grupo o de equipo, porque hay la conformación de un equipo con un delegado que integra ese equipo. Decir por equipo o por grupo es hablar de una conducta que toma ese empleador con diferentes trabajadores de su empresa que los destina a una determinada tarea. ¿Se entendió? Lo que nosotros estudiamos es eso, el contrato de grupo o de equipo, conformación de un grupo que puede ya estar formado, ¿sí? Y entonces cuando está formado se forma, se relaciona con el sujeto empleador a través de ese contrato de trabajo. Es condición esencial que esté el delegado del equipo, ¿sí? Hay doctrina que opina que no hay, pero nosotros vamos a caracterizarlo de esta manera para que ya no haya más confusiones. Esto de por o de se debe simplemente a aclarar que lo que nosotros estamos estudiando es el contrato de grupo, ¿sí? En este contrato de grupo o de equipo el empleador tiene limitadas facultades, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a poder modificar la composición del grupo de manera unilateral, pues el equipo se contrata en su conjunto. Y de sustituir a alguno de los integrantes de ese equipo, estaría modificando el contrato, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, a mí una consulta. Sí, escucho. No, decirle Mariela y después le pregunto. Ah, bueno, dale. Yo tengo una duda, o sea, lo que no me quedó muy claro es cómo, o sea, cuando se incorpora el otro trabajador, o sea, la nueva incorporación al grupo, ¿cómo sería el tema del salario? Bueno, o sea, ¿viene con los beneficios dados por el anterior o negocia un nuevo contrato? No. Por eso digo, cuando hay un contrato de trabajo de grupo o de equipo, la realidad es que este grupo está conformado y está el delegado que dirige ese grupo y que lo integra. Ahora bien, ¿podrá haber incorporación de un nuevo trabajador? La realidad es que la esencia debe estar con los trabajadores que integran ese grupo y así se debe responder con el trabajo. Ahora, la pregunta es, en realidad, ¿qué situaciones podrían darse para que un trabajador deje de formar parte de ese grupo? Y podrían ser muchas las situaciones.
Si un trabajador pretende renunciar a su trabajo por X circunstancias, renunciar a ese trabajo, bueno, habrá que ver si la ausencia de ese trabajador de alguna manera va a perjudicar al grupo. Porque si no, lo cierto es que el trabajador se retirará del grupo y le pagará la liquidación correspondiente al tiempo trabajado. Pero hay varias situaciones. Si, por ejemplo, porque ahí el trabajador se fue. Ahora, si ocurriera un accidente o enfermedad inculpable para ese trabajador, obviamente que ese trabajador tendrá la licencia que le corresponde conforme lo establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 208 a 213. Vamos a tener que respetar su licencia, vamos a pagar su licencia, el empleador va a poder hacer el control médico de ese trabajador y habrá que esperar que se reintegre. Yo no puedo reemplazar a un trabajador que estaba enfermo. Hay principios generales que rigen tanto en el contrato individual como en este contrato de carácter plural, ¿sí? Entonces, lo mismo sucedería si hay un accidente o enfermedad inculpable, pero también podrían haber otras causas, tales como, por ejemplo, que existe una justa causa para despedirlo. Y también podría haber necesidad, entonces, ante la partida de algún trabajador por alguna causa, la incorporación al grupo o al equipo, que eso, por supuesto, lo haría el delegado. Y en el caso de que el empleador, ese es un principio general que debe respetarse siempre, quisiera aportar a algún otro trabajador, este estaría fuera del equipo y por lo tanto sería pura y exclusiva responsabilidad del empleador. No sé si te contesté, Mariela, porque es medio un menjunje y a veces uno quiere explicar y lo complica más. El grupo se tiene que mantener, el equipo se tiene que mantener. Hay que ver qué es lo que le sucede al trabajador, ¿sí? Por ejemplo, por fallecimiento, o sea, vamos a un caso extremo, que no, o sea, a ver, no hay reincorporación, esa persona no va a trabajar más. La consulta es, o sea, cuando está el grupo conformado, o sea, yo cobro por tarea, o sea, el contrato se celebra por tarea, por ejemplo, esa persona puede no reemplazarse y gozarán todos de la misma remuneración. Bueno, el salario que se le paga al trabajador puede ser pactado en forma individual o en forma colectiva y entonces será el delegado el que le va a pagar a cada trabajador lo que le corresponda teniendo en cuenta la actividad que realiza o la tarea que realiza, respetando siempre los básicos de convenio y el salario mínimo vital y móvil. Y si un trabajador muere, habrá que ver si se necesita o no incorporar a ese equipo a un nuevo trabajador dependiendo de la tarea que ese trabajador realizara. Ok, o sea que eso se negocia, o sea, que cada contrato vendría a ser como que se negocia a nivel salario individual, según puede ser pactado en forma colectiva o puede ser pactado en forma individual. Si fuera en forma colectiva es el empleador el que le entrega el dinero al delegado, en ambos casos, para que el delegado le pague a cada uno de los trabajadores. Pero no solamente su obligación queda en el hecho de entregarle el dinero al delegado, sino además debe ejercer el control necesario para ver que eso se cumpla, ¿verdad? O sea, le da el dinero al delegado y además ejerce el control para saber ciertamente si cada uno de los trabajadores ha recibido el salario que le corresponde, ¿sí? Perfecto. ¿Entendieron? Porque en este contrato de trabajo de equipo, la voluntad de trabajar se asume colectivamente por varios trabajadores mediante un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo, ustedes tienen que ver que lo que lo caracteriza es que es de carácter plural porque hay varios trabajadores. Pero todos esos trabajadores que integran el equipo conjuntamente con el delegado tienen los mismos derechos que cualquier trabajador de los contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Eso es importante, ¿eh? ¿Está? Por eso, cuando yo hablaba del equipo o por equipo, en el caso de si yo hablo por equipo, no tengo en cuenta la relación, que es la característica del contrato de trabajo de grupo, sino que en por equipo hay contratos individualmente celebrados
y tienen que ver con el desarrollo de la tarea que esos trabajadores hacen en la empresa. Cuando yo, como empleador, que los contraté en forma individual, puedo formar equipos de trabajo en virtud de la tarea desarrollada. ¿Se entendió? Muchas gracias. Bueno, había otra que quería preguntar algo. Había otra, Sí, yo ¿no? quería consultar en caso de que, sí, de que en caso de que la persona que deja el grupo, si es el delegado, si alguien del grupo no puede dejar el delegado. Hay que ver lo que le pasa al delegado. El delegado o el jefe del equipo, hay alguna parte de la doctrina, como les decía, que ante la ausencia del delegado o ante la ausencia del delegado considera que este contrato de trabajo no existe. ¿Sí? O sea, lo importante es, o la esencia, desde mi punto de vista y para que ustedes lo entiendan, es que siempre tiene que haber un representante de ese grupo. Tiene que haber pero además que lo integre al grupo, ¿no? Pues tiene que haber un representante, porque ese representante es el que realiza todo, o sea, ese que tiene las atribuciones de dirección y de manejo de ese grupo, y es como el nexo, para que lo entiendan, entre el empleador y los trabajadores. Hay parte de la pero si le pasa algo no se puede reemplazar. A ver, si el delegado por alguna circunstancia le agarra un ataque al corazón y se muere, me decís vos. Claro. Bueno, en ese caso, una de las características es la unidad de concertación que existe en el grupo. Es decir, el grupo está formado. Ante situaciones que la verdad que son de fuerza mayor, porque ha fallecido el delegado, del mismo grupo de trabajo tiene que surgir un representante y nexo ante el empleador, que ya por supuesto hubiera formado parte de ese grupo. Perfecto, ok. Y además que lo integre, ¿eh? Ok, igual tengo una consulta que no me está quedando claro, lo de la remuneración, que sea así colectiva. Quiere decir que cuando se hace el contrato, no sé, suponte, por determinado trabajo se van a hacer determinadas tareas y para todo eso, bueno, necesito 4 personas y va a ser por mes 100.000 pesos. Exacto. Entonces, después yo como delegada lo distribuyo. En función de la actividad que ha realizado cada uno de esos trabajadores, respetando siempre, conforme la actividad y la categoría que tiene ese trabajador, en función de la tarea desarrollada, el básico de convenio y, por supuesto, desde ya el salario mínimo vital y móvil. Ok, perfecto. Listo, gracias. Profe, ¿puede ser un ejemplo en las contrataciones por hitos? No escuché, no entendí. ¿Contrataciones? Por hitos. Hay algunos contratos que se celebran y se van pagando por hito 1, hito 2, o sea, como fases cumplidas de un... ¿Cuál sería un ejemplo? No sé. Por ejemplo, cuando se compra un desarrollo de alguna, qué sé yo, de alguna plataforma, de algún software. Porque, o sea, me cuesta bajarlo a la vida real. Sí, es que hay es una modalidad que no es de las más comunes. Entonces, y a ver, depende de cómo se implementaría esa. Si vos, a ver, déjame pensar, si yo contrato, por ejemplo, 4 o 5 personas para realizar o para implementar un programa que me ayude a la administración de la empresa, a lo contable, a todo eso, como para establecer un programa propio de la empresa. ¿A eso te referís? Claro, o por ejemplo SAP, que generalmente se contrata y se hace a medida de cada empresa. Y va un grupo de desarrolladores con un líder. Sí, podría ser, porque también hay que recordar, podría ser que habría un grupo de, por ejemplo,
una persona que a su vez trabaja con 3 o 4 personas más en el desarrollo de sistemas de informática para aplicar, qué sé yo, a empresas de determinado ramo. Ofrecen eso y hacen un contrato. En realidad es un contrato de trabajo. ¿Lo podemos hacer por grupo o por equipo? Sí, el delegado sería quien tiene a lo mejor el plan o la idea, y las otras personas, diríamos, forman parte de ese grupo de trabajo. Ahora bien, recuerden, para ver si lo asociamos un poquito más o lo relacionamos un poquito más, que en el contrato de trabajo de grupo, la modalidad puede ser a plazo fijo o eventual. Por lo tanto, yo puedo hacer un contrato de trabajo con un grupo de personas que tenga a su vez un representante, que sea el que se relaciona conmigo, tomando el ejemplo que dio Mariela, ¿era o Martina? Porque siempre con ustedes me confundo. Mariela. Mariela, bueno, el ejemplo que dio Mariela, entonces celebramos ese contrato de trabajo de grupo y tenemos en cuenta la modalidad a plazo fijo. ¿Por qué? Porque lo hacemos por 6 meses o lo hacemos por 1 año. O a lo mejor hacemos un contrato de trabajo de grupo en donde le podemos dar la modalidad eventual. ¿Por qué? Porque los contratamos para la implementación de algo, la implementación de un sistema, la realización de una obra, de planos para la realización de un barrio privado. Se me pueden ocurrir un montón de cuestiones. Por lo general, en la realidad salen por la locación de servicios o por locación de obra del derecho civil, pero tranquilamente encuadra dentro de una figura laboral. Entonces, si yo hago algo por una modalidad eventual, yo tengo que tener presente, conforme a lo que hemos estudiado, la modalidad eventual indica que el tiempo de ese contrato será el tiempo de la realización de esa obra. Más allá de que los contratos de trabajo de equipo puedan hacerse por modalidad a plazo fijo o por modalidad eventual, no obsta ni impide que también se pueda hacer un contrato de trabajo por tiempo determinado. La modalidad también nos da la idea de qué tipo de contratos podemos hacer bajo esta modalidad también, ¿no? ¿Entendieron? O sea, esa es la modalidad que se aplica al contrato. ¿Se acuerdan cuando estudiamos temas, ¿no? Digamos, la clase pasada hablamos del contrato de trabajo a tiempo parcial, del contrato de trabajo eventual. Entonces, estas modalidades se aplican a su vez en el contrato de trabajo de equipo, que a su vez también es una modalidad contractual, que puede ser a plazo fijo o eventual. ¿Se entendió o no se entendió? Porque a veces hay cosas que me cuesta explicarlas más que otra y bueno. Quiero saber si estamos... ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Es complicado. Este es un a mí particularmente no me simpatiza mucho, no lo he visto mucho, pero se usa así, totalmente. Bueno, todo lo demás, yo creo que lo habíamos visto en relación a las facultades que tiene cada uno de los delegados que integran ese grupo, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, yo tengo acá una ley comentada vieja, pero esto sigue tan vigente como siempre. Hay una parte de la doctrina que desarrolla el tema del cumplimiento del trabajador que integra ese grupo o ese equipo, y entonces dice, en una primera idea de que sería el cumplimiento del trabajador, sería el caso de aquel trabajador que no cumple con su actividad, y entonces el delegado conjuntamente con el empleador van a decidir reemplazar a ese trabajador por otro. Eso es cuando hay un incumplimiento que a lo mejor no es un incumplimiento de mucha gravedad, pero que afecta a la tarea de desarrollarse. Esa sería una posibilidad de un incumplimiento. Otra posibilidad de un incumplimiento sería cuando se hace necesario desvincular a ese trabajador, pero esa desvinculación está fundada en lo que se denominaría una injuria grave que haga imposible la continuidad del vínculo con el grupo y con el empleador y con el delegado, es decir, la imposibilidad de que se siga trabajando. Una injuria grave que no
lleva sí o sí a una extinción del contrato de trabajo con causa, ¿sí? O sea, una causa que haga que lo despida y no le pague absolutamente nada, que sí, paga absolutamente nada, pague la liquidación y demás, pero no tenga derecho a ningún tipo de indemnización, porque el incumplimiento fue grave y la tal magnitud que fue su conducta la que provoca la extinción, ¿sí? Ahora, por supuesto, que otra cosa que quiero que tengan en cuenta también, que la antigüedad del trabajador se tiene en cuenta en función de la que el trabajador va a tener con respecto al empleador, por cualquier circunstancia. Porque ¿qué es lo que pasa? Ese grupo o puede formarse, y una vez formado se realiza ese contrato, o bien ese grupo ya puede haber estado formado. Por ejemplo, en el caso que referíamos recién de un grupo de personas que intervenga, como que dimos recién el ejemplo, ¿no? Que intervenga en las realizaciones o en la implementación de un sistema o un software para una empresa. Puede ser que ese grupo formado por un delegado venga ya trabajando en varias empresas, ¿verdad? Entonces, nunca voy a tener en cuenta la antigüedad que el trabajador tiene en ese grupo, sino la antigüedad que el trabajador que integra ese grupo tiene con el empleador para el cual en ese momento está prestando servicios, ¿sí? ¿Se entendió eso, no? Y también otra cosa que podría suceder, teniendo en cuenta los incumplimientos, también podría suceder, por ejemplo, que se hubiere contratado a los trabajadores por un determinado tiempo y que por X circunstancias se acortó el tiempo de prestación. Entonces, si se acortó el tiempo de prestación, si yo, por ejemplo, con ese grupo de trabajadores había celebrado un contrato de trabajo a plazo por 6 meses y a los 4 meses el contrato de trabajo concluyó, o bien porque yo como empleador pude poner otro trabajador independientemente del grupo para que colabore, o porque pudiera haber existido cualquier otra circunstancia, esos trabajadores que formaban parte del grupo y que tenían ese contrato de trabajo a plazo tendrán derecho a una indemnización por la ruptura ante tempus. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el contrato a plazo? Van a tener derecho a que se le pague el dinero restante al tiempo del contrato y también podrán reclamar por una acción de daños y perjuicios en función de que su expectativa de trabajo fue, digamos, concluida en un tiempo o sea que el contrato concluyó antes de lo previsto a su finalización en el contrato que habían celebrado con el empleador. ¿Me siguieron o no me siguieron? Ustedes pregúntenme y así a lo mejor puedo... Una pregunta, se me cortó y me volví a conectar, así que tal vez la respondió y perdón si fue así. Un ejemplo de equipo serían lo que habíamos hablado de la zafra, ¿verdad? Que tiene un delegado y lo lleva a las distintas chacras a trabajar. No. ¿No? No. Cuando hablamos de la zafra, o de lo que es la cosecha de la caña de azúcar, yo lo di como un ejemplo de contrato de temporada. Porque en la zafra no hay ningún delegado que dirija al grupo, para nada. Son trabajadores que trabajan en forma individual con su empleador durante determinadas épocas del año, pero no hay nadie que organice o maneje o integre ese grupo de trabajadores. La zafra es un ejemplo típico de contrato de trabajo de temporada típico. Profesora. ¿Y cuál sería entonces un ejemplo típico de equipo? Porque yo, bueno, lo de típico, las características de típico o atípico son pura y exclusivamente para el contrato de trabajo por temporada. Porque el contrato de trabajo por temporada decimos, bueno, es un contrato de trabajo por temporada típico cuando hablamos, como decías recién, de la zafra.
Es atípico cuando hablamos, o sea, cuando no es estacional, cuando hablamos de determinadas actividades que tienen un aumento en determinadas épocas del año, pero que no son estacionales, ¿sí? Ahora, en el contrato de trabajo de grupo o de equipo, es un grupo de trabajadores que tiene un delegado, un jefe o representante, que es el que los vincula con el empleador para la realización de una determinada tarea, como por ejemplo cuadrilla de obras en la construcción, o también el ejemplo que hablábamos recién con Mariela, de un grupo de trabajadores que implementa un sistema de computación, un software o lo que fuere en una empresa. En el único lugar donde hablamos de grupo, de equipo y de delegado es en este contrato. En temporada no hay ningún grupo, hay trabajadores individualmente considerados que año a año se presentan a cumplir con la actividad en la época estacional que corresponda o que el empleador lo llame. Por ejemplo, en el tema de la zafra es muy característico que cuando ya vienen los primeros meses del año que se cosecha la caña de azúcar, una manera de llamar a los trabajadores es a través de los camiones que van con los pueblos, ¿no? Llamando a los trabajadores a que se presenten a trabajar. Acá en mi caso, por ejemplo, en la ciudad o en algún lugar turístico, yo tengo, por ejemplo, un trabajador que viene trabajando en una empresa hotelera o turística o, no sé, cualquier cuestión estacional. A veces con los ejemplos uno me enriedo porque no sé qué ejemplo darles, pero, por ejemplo, si yo tengo unas cabañas porque hay lugares turísticos que tienen cabañas todo el año, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos, Copahue es un lugar donde hay un volcán en el sur que no está abierto todo el año, ¿sí? Está abierto diciembre, enero, febrero y marzo, no sé si algunos conocen. Entonces yo puedo tener trabajadores que van diciembre, enero, febrero y marzo. En abril o mayo eso se cierra por las nevadas, bueno, por una serie de circunstancias. Entonces yo tengo trabajadores 4 meses ahí en las instalaciones turísticas donde está el volcán Copahue. En marzo los muchachos se van a trabajar a otro lado, y después, cuando viene noviembre, yo les preaviso que ya tienen que iniciar su actividad en el mes de diciembre. Les voy avisando que se vengan incorporando o pueden venir ellos solos, a menos que yo les mande una carta de extinción del contrato de trabajo. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí. Eso es así. Los equipos que se conforman, porque yo entendí que por equipo era cuando se conformaban para un trabajo específico. Por ejemplo, una cirugía particular que requiera de un conjunto de cirujanos, anestesistas para hacer una operación única. ¿Eso sería un equipo? A ver, primero, nosotros acá hablamos del contrato de trabajo de equipo. Ahí es donde no queremos que haya confusión y por eso yo hice esa diferencia en de equipo y por equipo. Primero tenemos que ubicarnos en que se trate de un contrato de trabajo. Sí. ¿Sí? A ver, en el caso de, pueden darse muchas circunstancias. Por ejemplo, en un hospital. A ver, vamos a buscar un ejemplo para que se entienda. El hospital italiano, por ejemplo, tiene equipos formados por médicos que están haciendo su carrera, que son llamados, por ejemplo, los equipos de trasplante del hospital italiano. ¿Sí? Ahí tenés, tenés el especialista o tenés el jefe de un grupo de trabajadores, de un grupo de médicos que hacen los trasplantes de hígado, por así decirlo. Pero ahí no hay un contrato de trabajo de equipo. Ahí hay un contrato de trabajo de los médicos con el hospital italiano. Y a su vez, el médico tiene un grupo que lo asiste y con el cual él hace sus trasplantes. El contrato de trabajo es con el hospital italiano, pero el médico tiene sus asistentes. Pero eso no es contrato de trabajo de equipo. Porque en el contrato de trabajo de equipo, porque a ver,
A menos que, lo que pasa es que pueden darse muchas circunstancias. Puede ser que yo vaya a trabajar con mi equipo de trabajo. Claro, porque los médicos operan con sus anestesistas y con sus asistentes, ¿cómo no me Sí. sale? Instrumentistas, instrumentadoras. Bien, En general, pero hay que ver. en distintos lugares, pero con ese mismo equipo, y yo me imaginé que eso podía ser un contrato de equipo. A ver, eso es un trabajo de equipo porque el cirujano tiene un grupo de profesionales que lo asisten y con el cual él trabaja. Ahora, no lo veo como un contrato de trabajo de grupo o de equipo. Depende de la naturaleza que le haya querido dar el profesional. Porque, a ver, muchas veces los profesionales tienen un equipo de trabajo, que no es lo mismo hablar de contrato de trabajo, tienen un equipo de trabajo y ese equipo es el que va a operar en distintos sanatorios, con las medicinas prepagas o con lo que en definitiva corresponda. Y el médico cobra una determinada cantidad por su cirugía que después reparte o no sé, con los restantes médicos. No siempre es así, porque en los equipos de trabajo del Hospital Italiano, por ejemplo, que tienen sus trasplantes, los médicos que integran los equipos cobran lo que el Hospital Italiano les pague e integran un equipo de trabajo con el especialista que hace los trasplantes. Y además sé que cobran por el trabajo que realizan realmente muy poco, pero sus contratos son con el Hospital Italiano. Les doy este ejemplo. Y en el caso de puede ser un ejemplo, por ejemplo, los maestros mayores de obra que trabajan con albañiles. Por ejemplo, yo quiero construir mi casa y yo me contacto con el maestro mayor de obra que va a ser el que se encarga con su equipo de trabajo que él tiene contratados a los albañiles y él va. Mi relación como, no sé, contratista es contratar solamente al maestro mayor de obra. Después él va a cobrar un monto determinado y le va a pagar ahí a los albañiles, o por lo menos así se manejan. ¿Eso sería un contrato de grupo? Sí, eso es el ejemplo que vine dando desde hoy que tiene que ver con las cuadrillas de trabajo. Ah, ok. Pero lo que pasa que toda situación que a nosotros se nos presente, porque ahí Sofía, vos fíjate, que no quiero confundirlos más, ¿no? Pero Sofía habla de contratista y subcontratista. Entonces ya nos vamos a la responsabilidad del 30. Bueno, no usé mal la palabra, no me quería No la complicar. usaste mal, Sofía. Es todo el análisis de una determinada situación de trabajo, ¿sí? Eso vos dijiste, contratista y subcontratista, y nosotros estudiamos todo lo que implica la responsabilidad de quien contrata a un subcontratista para que le realice la tarea, ¿sí? Lo que pasa es que si ahí, por ejemplo, a ver, si ustedes analizan el tema, es como esta mañana les decía a los alumnos de UCE que estábamos hablando de Constitución y con lo que ha pasado en estos días, imagínense ustedes lo que había que analizar esta mañana en la clase. Si vos hablas de contratista y subcontratista, Sofía, fíjate que acá tenés dos empresas diferentes, dos empleadores diferentes. ¿Me entendés lo que te digo, Sofía? Que ahí por eso a veces se confunde un poco. Acá yo tengo un empleador y un equipo de trabajo integrado por un delegado que hace un contrato con el sujeto empleador. Sujeto empleador, sujeto trabajador, que no es individual, sino que es grupal. Hay un grupo de trabajadores con un delegado que lo integra o representante. El vínculo se da entre ese empleador y ese grupo o ese equipo. Pero ese grupo o ese equipo no tiene relación con una empresa. Es un grupo de trabajo, por eso hablaba de las cuadrillas. A ver, si yo soy un maestro mayor de obras y tengo un grupo de trabajadores, y entonces el empleador, yo tengo que hacer, por ejemplo, un barrio. Tengo que hacer un barrio en una ciudad turística. Y tengo que hacer 4 cabañas, no barrio, ya sé, cualquier cosa, ya digo. Pónganse que tengo que hacer 6 cabañas. 6 cabañas en San Martín de los Andes. Tengo 10 lotes y en esos 10 lotes voy a hacer
10 cabañas, es poco exagerado el tema, pero bueno, yo puedo contratar a un grupo de trabajadores y hacer un contrato de trabajo de grupo, en donde contrato concretamente a 10 trabajadores. Uno de esos 10 trabajadores será el delegado. Y ahí entonces esos trabajadores lo que van a hacer es a lo mejor una determinada tarea para lo cual yo los he contratado por el término de 12 meses. Por ejemplo, digamos que ya están todas las cabañas, a ver cómo les podría decir, levantadas, y lo que va a tener que hacer, lo que van a tener que hacer esos trabajadores es toda la parte, todo lo interior de las cabañas, llámese pisos, baños, cocinas, revestimientos, está. Entonces yo tengo a Juan, que es el delegado, con otros 11 muchachos. Y yo entonces, empleador José, contrato con Juan como jefe o integrante de ese equipo para que realicen los revestimientos interiores de las 12 cabañas. Revestimientos interiores, azulejos, cerámicas. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo, por ejemplo. Claro, eso es lo que yo quise decir. O sea, está bien, pero está bien, Sofía, porque uno a veces se confunde. Vos tenés que ver tu ejemplo, yo lo interpreto, pero no tenemos que confundirnos hablando de contratista o subcontratista, porque el grupo de trabajo o el equipo de trabajo, que este es el que estamos hablando, y no por equipo, que ahí estaba lo que yo les decía en la clase pasada, no son 2 empresas, es un solo empleador. Yo, empleador, contrato a un grupo de personas. Claro, está bien, porque fíjense que es solamente entenderlo, porque después el empleador tiene las mismas obligaciones que en un contrato individual de trabajo. Cuando digo por equipo, hablo de la tarea que podrían desarrollar mis trabajadores. Cuando hablo de grupo o de equipo, la característica fundamental es la relación o vínculo, que en vez de ser individual o particular, como es el contrato individual, es de carácter plural. Esa es la principal diferencia que existe entre uno y otro, porque después lo demás es prácticamente todo igual, porque si bien el empleador no tiene una relación directa con cada uno de los trabajadores que integra ese grupo, porque esas facultades las tiene el delegado, tiene para con los mismos los derechos y obligaciones consagrados en la LST que tiene para cualquier trabajador individual su empleador, o cualquier trabajador, porque individual ya le estamos. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Y en el tema del salario, tengan en cuenta que, porque había habido alguna duda también que me preguntaran, vuelvo a repetir, podrá pactarse individualmente o grupalmente. Esta posibilidad grupalmente es la más habitual. En este supuesto, entonces, la ley dispone que los componentes de ese grupo tendrán derecho a la participación que les corresponda según su contribución al resultado del trabajo. ¿Sí? Y el salario que debe abonar al empleador debe respetar los parámetros legales, garantizando el salario mínimo vital y móvil o los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Además, tiene que cumplir con todas las obligaciones que nosotros estudiamos, como por ejemplo el artículo 52 de la LST. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que va cambiando acá es la relación, es el vínculo, porque el vínculo no es individual, sino que es plural. Y además, por supuesto, también se obliga al pago de las aportes y contribuciones de la seguridad social. ¿Estamos? Lo que realizan, más allá de lo que cada uno aporta a esa tarea, tiene que ver siempre con una obra en común, con una apuesta común de todos ellos para la realización de un trabajo, siempre con el delegado, porque ese es el nexo que los une al empleador, porque en definitiva es quien les paga, quien les indica las tareas, quienes los sanciona si llegan tarde o no cumplen con su labor, más allá, por supuesto, que el delegado tiene una relación estrecha con el empleador, y el empleador también debe estar pendiente de que se cumplan las obligaciones respecto de esos trabajadores.
porque ya les dije antes, le entrega la plata al delegado, pero tiene que corroborar ciertamente que el delegado le pagó a cada uno de esos trabajadores. Profesora, perdón, la última pregunta, solo para confirmar. Entonces, el por equipo es el que tiene delegado y el de grupo es el que no, ¿o era al revés? No, la verdad que no sé por qué no sé, a ver, no, el artículo de la ley de contrato de trabajo habla del contrato de grupo o de equipo. De grupo o de equipo. Esa es así se lo debe llamar. Pero la ley, o los legisladores en este caso, se confundieron y pusieron de grupo o por equipo como si fuera lo mismo. Y la verdad que si yo me refiero a contrato de trabajo por equipo, no me refiero a una relación plural, sino que me refiero a un empleador que contrata individualmente a sus trabajadores y a los que luego los reúne en grupos o equipos para la realización de alguna determinada tarea. Entonces, lo que quise decirle es que el contrato debería llamarse de grupo o de equipo y no por equipo. Genial, listo, clarísimo. Nada más, Gracias. es eso lo que quise decir. Me parece que no tendría que haber dicho, porque no tendría que habérselo dicho, porque es una... No, yo lo había entendido re bien, pero evidentemente ¿Quién me habló? faltó ese de o por que me estaba... Claro, por eso, la ley, vos fíjate que dice de grupo o por equipo. Debió decir de grupo o de equipo, no por equipo. Por eso siempre se hace esto. Dice, ¿por qué dice de grupo o por equipo? Cuando yo hablo de equipo, es cuando yo en mi empresa, a ver, si yo tengo mi empresa y tengo a Mariana, a Mariela, a Martina, a Sofía y Tobías, digo, bueno, ustedes muchachos van a hacer este trabajo. Juan, Alfredo y Tomás van a hacer este. Entonces, reúno en equipo a mis trabajadores, formo equipos y desarrollo una determinada tarea. Cuando hablo del contrato de grupo o de equipo, hablo de un grupo de trabajadores consolidado como grupo, con un representante o un jefe o un delegado, que es el que se relaciona conmigo, empleador, y yo no celebro un contrato individual con cada uno de esos trabajadores que integran el grupo, sino celebro un contrato con el grupo. Es un contrato de trabajo de grupo, Claro. en donde la característica y la esencia es la pluralidad de la relación. Perfecto, genial, gracias. ¿Se entendió? ¿Lo entendiste, Mariana, vos? Sobre todo, ¿entendiste la diferencia que hay en el contrato de trabajo de temporada y el contrato de trabajo de grupo o de equipo? No sé si estás por ahí, Mariana, si nos escuchás. Bueno, esto es importante, no nos confundamos, porque si no, entonces, de las modalidades contractuales que estudiamos, tenemos la modalidad de contrato de trabajo a plazo, contrato de trabajo por temporada, el contrato de trabajo de equipo o de grupo. Ahora vamos a repasar un poquito el 92 TER, que tiene que ver con lo que se llama la jornada part-time. También estudiamos el periodo de prueba, que es ahí la doctrina tiene sus varias opiniones respecto de esto, ¿no? Pero es un contrato que se celebra con el trabajador durante un determinado periodo de tiempo y que no puede exceder ese periodo de tiempo, porque entonces se transformaría en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda que tengan respecto de este tema o algo así, que quieran que lo volvamos a ver? ¿O estamos Profe, bien? no de este tema, pero yo tengo una duda, no sé si ya lo dijo porque me uní un poquito tarde. No importa, decime. Tiene que ver con el trabajo eventual. Sí. Ponele, yo estaba reviendo la clase esa de ese día y si yo en el periodo, viste que tenés los 45 días o los 90 días, pero por separado. 45. El decreto Claro. 1694 hoy habla de 45 días de suspensión. Claro, esos 45 días la empresa que me contrata, o sea, la empresa de servicio eventual puede estar sin trabajo esos 45 días. Pero Sí. yo durante esos 45 días
yo puedo trabajar o no para alguien más, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Yo en esos 45 días, si consigo trabajo, no voy a decir, ay, no, me quedo porque estoy contratado con alguien más. La figura de pluriempleo existe, no hay sé, problema. bueno, no sé mucho. Vos podés trabajar, claro. no sé, vos podés trabajar con un contador 4 horas a la mañana de lunes, miércoles y viernes, y podés también estar en una agencia de una empresa de servicios eventuales. Lo que pasa que, a ver, si vos estás en una empresa de servicios eventuales, te suspenden esos 45 días y vos en esos 45 días encontrás otro trabajo, porque vos sabés que durante esos 45 días no te van a pagar. Vos encontrás otro trabajo y empezás a trabajar allí. Si después la empresa de servicios eventuales te llama y tu nuevo trabajo es incompatible con el que te van a dar, no te va a quedar más remedio que renunciar a uno o a otro. Porque a la empresa de servicios eventuales no le vas a poder decir, vos, si te quisieras ir a trabajar a otro lugar, vas a tener que renunciar a la empresa de servicios eventuales. A menos que te traten un día al mes, 2 días al mes, yo puedo determinado horario. Eso es un ejemplo, no sé cómo explicarlo, es raro, porque si vos estás en esos 45 días, si vas a trabajar en otro lado, vas a tener que renunciar a la empresa de servicios eventuales. Si implica, por ejemplo, una jornada de trabajo completo. No, claro, más de un ejemplo, entonces yo digo, yo creo que 45 días la empresa está buscando otro trabajo, no es en 45 días alguien me dice, necesitamos, por ejemplo, que haga tal cosa y bueno, trabajar durante, no sé, tanto tiempo, otro trabajo. La empresa de servicios eventuales no tiene por qué usar el hecho de que yo en 45 días estoy trabajando para, no sé, te diga y diga, bueno, yo tengo que trabajar porque esa persona no, o sea, no sé, usamos algo como abandono de trabajo, por ejemplo, nada que ver con nosotros. El abandono de la situación de pluriempleo existe, ¿o no? Hay personas que tienen otros trabajos. No, sí, claro, sí. Esa es la situación que me estás planteando ahora. Esos son 45 días que la empresa de servicios eventuales tiene. Ese es el plazo máximo. Y se supone que en esos días se tiene que conseguir trabajo sí o sí, porque si no vos te vas a contratar retirada. Se le ponen 45 días de la empresa se va a dar trabajo. La figura del abandono del trabajo solamente se va a dar si la empresa de servicios eventuales te notifica su llegada al trabajo. Cuando la empresa de servicios eventuales, usando de ese plazo, y siempre, bueno, a ver, conseguimos un trabajo, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa esa le notifica al trabajador que se tendrá que presentar a trabajar en tal lugar, tal día y a tal horario. Si el trabajador, por las circunstancias que puede, no se presenta a trabajar, estando debidamente notificado. ¿Qué quiere decir esto? Que haya llegado a su edad de conocimiento la carta de documento, pero no le indica que tiene una nueva idea. Si no se presenta a trabajar, pasada las 48 horas de la recepción de esa carta de documento, solo ahí se va a poder el abandono del trabajo. Si no, no tiene por qué. El abandono se configura cuando el trabajador está debidamente notificado, no se presenta a trabajar. Por eso se dice que cuando la empresa de servicios eventuales consiga trabajo, debe notificar el lugar, el horario, todo. Y dentro de las casas de establecidos en el decreto. Entonces, notifica, el trabajador se entera y tiene que ir. El trabajador no va, entonces la empresa de servicios eventuales considera que hay abandono del trabajo. La situación del pluriempleo la tiene cualquier trabajador. En tanto una tarea no se contrapone a la otra. En el caso del docente, yo por ejemplo, tengo una situación de trabajo, yo tengo un empleado que suba, ahí tienes una relación laboral, y tengo otro empleado que sucede y ahí tienes otra relación temporal. Una esencialidad del ámbito público y otra en el ámbito privado. Pero la empresa desarrolló ambas dos y un empleado ha trabajado muy bien de realizar una relación con otra persona. En tanto y en cuanto afecta el dependiendo del bebé cómodo y del bebé conoces. Y como también otra cantidad de situaciones de empleo que existen. ¿Se entendió?
a mí me había pasado por decir si lo voy a usar para decir, bueno, te pido porque te aumenta nada luego de paso por la empresa más o menos, ya entendí, gracias. Pero que el fraude como que... No, porque yo ya en el papel de internet para entender el tema y... O sea, del por ejemplo, el artículo 29, 30, más o menos esos están relacionados en sí, todos esos artículos. Sí, bueno, en el caso del trabajador eventual, fundamentalmente los artículos son el 29 y el 29 bis. Porque el 30 tiene que ver con las empresas tercerizadas y el 31 con el grupo económico, o sea, las empresas que como conjunto económico, en virtud de ser un conjunto económico, cometen fraude a la ley laboral. Lo de eventual tiene que ver con la interposición y mediación de personas, ¿no? Y el que le compete ciertamente a la empresa de servicios eventuales es el 29 bis. Me mezclé yo entonces, listo. Muchas gracias. De todas maneras, es muy común el tema del trabajador eventual. Trabajador eventual es aquel trabajador que trabaja en una empresa por un determinado tiempo y que luego un buen día le dicen no te necesitamos más. Entonces el trabajador en algún momento deja de ser eventual, porque la eventualidad obedece a lo que establece el 99 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es que ese trabajo eventual debe realizarse por un determinado tiempo y debe ser considerado como eventual en tanto que no haya otras personas de esa misma empresa que lo puedan realizar. Lo que la ley de contrato de trabajo quiere hacer con estos artículos es evitar el fraude y decir, bueno, si vos sos una empresa de servicios eventuales, para ser una empresa de servicios eventuales tenés que cumplir estrictamente con lo que dice el decreto 1694. Tenés que ser una persona jurídica, tenés que tener un determinado patrimonio, tenés que tener garantías, ¿sí? Porque si no, no podés. Tenés que estar inscrita en el registro, en el Ministerio de Trabajo, en el registro de empresas de servicios eventuales, y tenés que manejarte con tus trabajadores, que son en definitiva el capital de trabajo de las empresas de servicios eventuales, conforme la naturaleza propia de la eventualidad. Cuando todo eso se desvirtúa, entonces la ley dice, ojo, si vas a utilizar la eventualidad para encubrir una verdadera relación laboral del empleador que está recibiendo el servicio por un tiempo más allá del que establece el contrato, la ley dice, son los dos solidariamente responsables, son responsables porque se está cometiendo un fraude a la ley laboral, porque no es un contrato eventual ya, se transforman en contratos por tiempo indeterminado. Yo he tenido juicios en donde he tenido trabajadores eventuales que vendían, por ejemplo, trabajadores eventuales que vendían la tarjeta en la época que se vendía, no sé si estará todavía, no vendía, ofrecían. En una época había una tarjeta de Jumbo que se llamaba Jumbo Más. No sé si ustedes la conocieron o si todavía está. Ahora, había una tarjeta de crédito, no sé si era de crédito, era una tarjeta de Jumbo, se llamaba Jumbo Más. ¿Alguno se acuerda? O capaz que todavía está. ¿Se acuerda? Todavía está. Sí, todavía está, la puedes usar también en la estación de servicio, que suma puntos. Sí. Bueno, en Jumbo había un grupo de trabajadoras que estaban allí, iban en horario, cumplían su jornada legal de trabajo y le promocionaban esas tarjetas y se las ofrecían al público que entraba y salía constantemente de Jumbo. Estas trabajadoras pertenecían a una empresa de servicios eventuales muy conocida, que es Sadeco. Entonces ellas trabajaban para Jumbo, que era quien recibía el esfuerzo de su trabajo, con la promoción que ellas hacían de esas tarjetas, estaban vestidas, tenían el uniforme de Jumbo, iban a trabajar a las 8 de la mañana y trabajaban hasta que cerraba el mercado, iban los sábados, iban los domingos. Un buen día, una de esas trabajadoras tuvo un problema con la supervisora y la supervisora le dijo, al día siguiente, cuando va a entrar a Jumbo, le dice, no, mira, vos no trabajás más acá. Entonces la chica le dijo, ¿cómo que no trabajo más? No, vos andá a hablar con tu empleador.
Entonces la chica le contestó, pero si mi empleador es Jumbo, no, tu empleador es Adecco, vos pertenecés a la empresa de servicios eventuales, nosotros no tenemos nada que ver con vos, no te pagamos el sueldo, no tenemos nada que ver. Entonces la chica había trabajado 4 años en el supermercado Jumbo. ¿De qué eventualidad me hablas y de qué empresa de servicios eventuales me hablas? No existe. ¿Se entiende? Bueno, obviamente la demanda se dirigió contra Jumbo, se dirigió contra Adecco y se ganó a todas luces, porque no cabía, pero por más que Adecco o Jumbo esgrimieran todas las defensas habidas y por haber, se ganó de punta a punta. La chica no tenía nada de eventual. Su verdadero empleador era Jumbo. Y me acuerdo que en ese momento el juez incluso ordenó hasta el artículo 8, porque como la chica estaba registrada en Adecco, cuando llega el momento de entregar los certificados de trabajo, el juez dice, no, acá el empleador que debió registrarla, conforme el plenario Vázquez, que en ese momento ya estaba, es Jumbo. Así que la multa a Jumbo por no haber registrado del artículo 8. Tremendo juicio, pero ganado de punta a punta. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Se dan cuenta lo que es el trabajador eventual? ¿Qué dice acá? Estoy leyendo, a ver. ¿Qué dice? Yo lo que no entendí es cuando dice que si en algún momento acepté un trabajo, por ejemplo, nocturno, después tengo que aceptarlo siempre. ¿Cómo, Mariana? No entiendo la pregunta. ¿A qué te referís con eso? Hay muchas empresas de servicios eventuales, no tanto en limpieza, es más servicio tercerizado. No entiendo lo que me estás preguntando, no sé si a esta altura del día estoy mareada, pero lo cierto es que yo puedo realizar cualquier actividad, puedo haber estado en una empresa usuaria haciendo una actividad administrativa, después puedo pasar a otra empresa realizando otra actividad. Hay ciertas cuestiones que respetar, como por ejemplo que yo pueda realizar esa tarea, que esté dentro de la distancia que la ley establece. Vos no sé a qué te referís, tal vez a la jornada de trabajo, haber aceptado una jornada que luego no se pueda cambiar. ¿Es a eso a lo que te referís? Yo creo que lo que está preguntando está un poco chat, relacionado con la pregunta que hice la clase pasada, creo que era la pasada, que justamente decía del eventual que si yo nunca trabajé a la noche y me ofrecen un trabajo que sea nocturno, que no estoy, o sea, que puedo decir que no porque no trabajé nunca de noche. En cambio, si ya trabajé, sí. Yo por eso la vez pasada consultaba si dentro de esos 45 días me ofrecían un trabajo nocturno y yo no lo aceptaba porque no trabajé nunca y puedo no aceptarlo, si podían considerar cuánto se alargaba el plazo ese, los 45 días, o si claro, podían echarlo como era. Está bien, entonces estamos hablando de la jornada, de que no se cambie la jornada que yo en definitiva venía llevando. Eso lo dice claramente el decreto, ustedes léanlo. Ahora, si a mí, por ejemplo, me dieran un trabajo insalubre cuando yo no lo venía haciendo, y aparte cuando ustedes llevan sus currículos a una empresa de servicios eventuales, llevan su capacidad, la actividad que ustedes puedan realizar. Entonces, hay ciertas cuestiones que la empresa de servicios eventuales tiene que respetar, porque si no estaría cambiando las condiciones de mi contrato. Porque recuerden recuerden esto, y de ahí en más se resuelve todo. Recuerden que yo tengo un contrato de trabajo por tiempo indeterminado de prestación discontinua, pero tiene determinadas características que sí o sí la empresa debe respetar. A ver, no me puede mandar a trabajar a un laboratorio en una parte específica y decirme después que yo, como no acepté ese trabajo, me van a despedir cuando yo no estoy capacitada para la realización de ese trabajo. ¿Sí? Claro. Listo. Bueno, entonces es esto, que puede no aceptarlo el trabajo nocturno, pero porque estaría modificando la modalidad.
Claro, tiene que ver con la esencia misma del contrato. Si ustedes me preguntan qué he visto yo en la realidad diaria, yo he visto que muchos trabajadores eventuales han aceptado los cambios de horario, los cambios de jornada, y les voy a decir que hasta algunos han aceptado el tema de la distancia. ¿Pero por qué? Porque acá Sí, siempre... por la necesidad. Y bueno, esto es lo que en definitiva, a ver, y después yo ayer estaba en un acuerdo. Ustedes saben que ahora se pueden celebrar acuerdos entre los empleadores y los trabajadores, tratando de, conforme al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ese sí entra en el examen, por supuesto, que cuando uno logra una justa composición de valores, puede con su empleador cerrar un acuerdo. Ayer me llama uno de los socios del estudio: necesitamos, Patricia, que vengas a firmar este acuerdo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, entonces me voy a la escribanía, no tenía idea de qué se trataba ese acuerdo, pero cuando veo el monto del acuerdo y la forma en que se hacía el acuerdo, obviamente tenía que firmar porque ya estaba mi nombre ahí, tenía que firmar. Pero lo terrible, un horror. Le digo a la escribana, que como no puedo con mi genio, yo digo, pero esto no corresponde. No corresponde esto, no, porque es un acuerdo que no hay, sí, no tiene validez. Pero yo, trabajador, estoy firmando, pero la realidad es que no estoy logrando ni ahí una justa composición de valores, ¿sí? Entonces me contesta, pero peor es que no cobre nada el trabajador. Se trataba de un trabajador gastronómico. Esta mañana también me dijeron en el estudio, hay que hacer amparos para los gastronómicos, y la verdad que ya me tienen harta, no, más de lo que he trabajado ya no. Pero ese acuerdo que se celebraba en el día de ayer, sí, era un acuerdo que tenía que ver con un trabajador que trabajaba desde el año 1964 en un restaurante, que no lo voy a nombrar porque más de uno de ustedes lo conoce, que lamentablemente, según dice su dueño, que ahí estaba presente, tenemos que cerrar. El trabajador tenía una antigüedad que superaba los 30 años. Corridita y con cambio de dueño, que fuera, bueno. Con un sueldo, era un mozo, que estaba entre los 25 y los 30.000 pesos. El acuerdo no representaba ni siquiera el 50% de la indemnización que este trabajador tenía que cobrar. El Ministerio de Trabajo jamás hubiera homologado ese acuerdo. Y eso se cerró. Se cerró en 500.000 pesos, 200.000 que se pagaron en ese momento y 12 cuotas de 25.000 pesos. Terrible. Yo me vine realmente muy mal, pues yo digo, no, es una locura, porque no representaba la composición, no representaba ni siquiera el 50% de lo que a ese pobre hombre le correspondía. ¿Está? Pero el hombre actuaba de buena fe, el empleador dice que también actuaba de buena fe, y dijeron, bueno, antes que nada, tengo que aceptar lo que me da. ¿Se entiende lo que quiero decir con la situación de los trabajadores y los empleadores? Confío ciertamente en que el empleador, según decía, lo había ayudado mucho en toda su relación laboral, parecían muy amigos, todos muy contentos, todos muy agradecidos. Pero si hablo con la letra fría de la ley, lo que les vengo diciendo a los alumnos durante hace tantos años, y la verdad que, bueno, ahí se ve claramente la relación asimétrica entre el empleador y el trabajador y la necesidad, y más hoy en día, de tener un dinero para poder seguir adelante. ¿Está? Ahora, yo no sé, no es digo esto y termino, yo no sé si no lo cuestionaría, por más que fuera por escritura pública y que se tome como pago a cuenta. Pero bueno. Ahora queremos saber el nombre del restaurante, ya me dio duda. No, eso jamás. Eso jamás. Iba a decir lo mismo. Eso no se dice. Sí, aparte tiene más de 30 años entonces. Debe ser algo tipo Las Cuartetas o algo por el estilo, de muchos años. Las Cuartetas sigue abierta. Sí, pero debe ser una... Cerrado, cerró.
Bueno, imagínense ustedes, yo que he pertenecido a una familia de gastronómicos y he visto cómo se han liquidado a los trabajadores que han trabajado años y años. Aparte, no es joda el tema de los mozos, ¿eh? Pero bueno, no siempre se logra. Entonces yo he visto cómo, más allá de lo que establece el decreto, que estudienlo para el examen, muchas veces los trabajadores dicen sí acepto. El tema es, y ahí está el respaldo de la ley, que cuando yo le reclamo y le llevo las cosas al juez, el juez va a tener en consideración mi postura, porque yo soy el trabajador que estuve, digamos, en esa situación de disparidad. Y muchas veces, por eso en los acuerdos tienen que estar los abogados y el trabajador tiene que estar debidamente asesorado, porque no puede un trabajador firmar un acuerdo con su empleador sin el asesoramiento. El Ministerio de Trabajo te lo dice, lleva a tu abogado, contrata a tu abogado, asesorate, porque hay cosas que te corresponden y que vos no sabés. Por eso a veces muchos acuerdos se caen porque el trabajador puede reclamar y el juez le abre la puerta al reclamo. No se hubiera estado homologado. No sé qué pasará hoy en día con las escrituras, con los acuerdos celebrados ante escribano, como no hay otra forma, porque además tengan en cuenta, y ahora lo vamos a ver en la parte de extinción, que en este momento no se puede despedir ni suspender. ¿Está? Bueno. ¿Qué dice Natalia? Digo, una vez firmado este acuerdo. Vos decís, Natalia, si yo no puedo impugnar este acuerdo que se hubiera hecho por escritura pública, ¿a eso te referís? Yo, si es a eso a lo que te referís, la verdad que yo, como abogada, lo intentaría. Pero bueno, no me completé. No sé, pero cuando se firma en el SECLO, o sea, cuando se firma en el SECLO, no, o sea, no puede haber reclamo de ninguna de las dos partes, entiendo. No, porque un momentito, pero cuando se firma en el SECLO, el acuerdo se homologa. Al homologarse el acuerdo tiene fuerza de ley, es ley para las partes y se cierra el reclamo. Porque acabo de ver la serie de Santi Maratea, donde cuenta que ya llegó a los 2 millones gracias a la ayuda de todos. ¿Qué es eso, chicos? No sé. Pero alguien dejó el audio prendido. Los acuerdos que se celebran en el ministerio también no siempre se homologan, a veces se registran. No es lo mismo un acuerdo registrado que un acuerdo homologado, porque el acuerdo registrado sí se puede atacar. Yo la tendría que haber conocido un par de años antes, porque sí, porque a mi papá le hicieron firmar un acuerdo en el SECLO y la verdad es que obviamente cuando hay necesidad, como decía usted, muchas veces se abusan. Está bien, pero ese acuerdo, si se presentó en el SECLO, tiene que haber representado más o menos el 70% de lo que a tu padre le correspondía conforme la indemnización, los años de antigüedad y todo lo demás. A menos que se hubieran... ¿No? No representaba eso, mi papá estaba en negro. Bueno, solo Capital, solo el SECLO puede homologar acuerdos en negro, porque acá en provincia no se puede. Claro, bueno, y la verdad es que trabajó un montón de tiempo y no lo que le pagaron fue una miseria. ¿Y pero por qué no hizo el juicio? ¿Por qué no fue ante un juez? Pasa que mi papá tenía una enfermedad, o sea, mi papá falleció, y jugaron con eso, con el tiempo ese, para, o sea, firmar un acuerdo por muy poca plata y bueno, nada, le terminaron pagando 2 mangos y el abogado le dijo que firme porque era eso o nada. No, bueno, pero los abogados a veces presionan y la realidad es que tu padre podía iniciar un juicio y el hecho de que lamentablemente después con el tiempo él falleciera no quiere decir que el juicio no podía seguir. El juicio se suspende hasta tanto ustedes sean declarados como herederos y lo siguen ustedes. No sabía eso.
Por supuesto. Pensé que los acuerdos laborales se extinguían con la persona. No, si tu padre inició una acción ante un juez, a ver, un juicio laboral por trabajo en negro, inició la demanda, ¿no? Y el abogado inició el juicio, en el momento que lamentablemente tu padre falleciera, se denuncia el fallecimiento, se inicia el sucesorio, ustedes son declarados como herederos y continúan el juicio hasta las últimas consecuencias. Cuando una persona muere, hereda los activos, los pasivos y las obligaciones todas a sus herederos, con lo cual ustedes podrían haber continuado el juicio. Claro, a mi papá lo despiden cuando se enferma. Encima. Sí. Bueno. Por eso. Pero bueno. Es lamentable, pero bueno, eso tiene que ver con el abuso. La relación dispar. Exacto, ese es un ejemplo muy claro de lo que es la simetría. Hay gente que no le interesa ir a juicio, hay gente que no le interesa, yo sé que los juicios representan a veces muchos años, pero la verdad, si vos tenés un derecho y sabés qué es lo que te corresponde, y bueno, hay que hacerlo porque corresponde. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, bueno, estudien también el 92 TER y vamos les voy a decir lo siguiente, porque ya son las 6:30 y quiero cerrar. Vamos hasta el módulo 6 completito, ¿sí? Para el parcial, ¿sí? Ahora acá hay 42 personas. Yo voy a nombrar a las personas que tengo para rendir y ustedes me van a decir si sí o si no, o si hay alguno que no nombré. A ver, vamos a ver si está. ¿Está Sosa Bidoni? ¿Está o no está? ¿No está? No está. ¿Panarela Florencia? ¿No está tampoco? Pónganmelo ahí si están. Bueno, por las dudas. ¿Suárez Marina está? Tampoco está. Vamos bien. ¿Lazarte? ¿Está Lazarte? Sí, estoy acá. Sí, soy yo, Lazarte Javier. Lazarte Javier, perfecto, uno. Marina dijo, ahí escribió que está. ¿Quién? Marina Suárez. Dice que no le anda el micrófono. Ah, bueno, muy bien. Ay, espérate. Claro, que hay que mirar las dos cosas, ¿viste? Es tremendo esto. Bueno. Yo si quiere le aviso si hablan por el chat. Bueno, muy bien. ¿Quién es la amable? Marina, acá está Marina. Sí, Marina tiene un montón de ingresos en el campo, yo lo estuve viendo. Guilic. ¿Guilic está? Guilic Camila, sí, presente. A ver, ¿quién es? Guilic Camila. Yo acá, presente. ¿Está? Sí, sí. Ahí está, muy bien. Reynoso Micaela. ¿Está Reynoso? No está. ¿Y Resnick? Acá, profe. A ver. No ¿Está sé. Resnick Leandro? ¿Me escucha? Ahí está. No te escuchaba, pero Micaela no está, ¿no? Bueno, ¿Bacaro Agustín? Sí, profe, acá estoy. Muy bien. ¿De Lorenzo? ¿Está De Lorenzo? Bien. ¿Loza Nicolás? Sí, acá estoy. Muy bien. ¿Y Poncio Tomás? Sí, acá estoy. Perfecto. ¿Di Natale Matías? ¿Está Di Natale? Igual a lo mejor no está hoy, pero quiero tener más o menos una idea de los que estaban para... ¿Alanis, Lucía? Sí, acá estoy, profe. ¿Peralta, Rocío?
René Martina Sirve es la que estaba hablando. Sarabia Micaela. Sí, profe, acá estoy. ¿Está Sarabia? Sí, profe, acá estoy. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Albarracín. Acá estoy. Hola, acá estoy. Bien, muy bien. Abocio. Profesora, en el chat dicen que Matías Di Natale no pudo asistir, pero rinde el examen. No sé si ya lo mencionó. No, está bien, pero sí ya lo tengo acá con... Igual Di Natale está con todos, digamos... ¿Dónde lo dice? Ah, En el chat. Sí, tiene... sí. Bueno, Abocio no, o sí. Martina esta sí, ¿no? Martina estaba acá hoy. Alcaraz, Silvana Guadalupe. Hola, sí, estoy acá. ¿Dónde está Alcaraz? Hola. ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? Acá está. Ay, hola. Bueno, Rabaglia, Nicolás. Presente. ¿Me escucha? Sí. Godio, Facundo. Bueno, entonces lo tacho porque ya tiene 3 entradas. Valdés, Luciana. Acá presente, profe. Muy bien. Vilaseco, María Belén. ¿Está Vilaseco? Bueno, vamos a poner cruz. Saucedo. Saucedo está. Sí, profe, acá presente. Muy bien, Saucedo. Y Bocalandro, Candela. Hola, sí, acá estoy. Muy bien. Tobías, Pedrerol, Higuera, sí. Fernández, Rocío, Belén. ¿Está? Igual. Lima, Belvisi, Jair, Agustín. Belvisi, Jair, Agustín. Ahí dice Belvisi que está, pero que tiene roto el micro. Ahí está. Emma, Agustina. Sí, profe, acá estoy. Muy bien. Salas, Diego. Hola, profe, acá estoy. Muy bien. Ros, Nicolás. Acá estoy, profe. Bien. Estambul, Alexis. Bueno, vamos a poner una cosa así. Barbosa. Acá está el profe presente. Muy bien. Umpierres, Segovia, Jacqueline. ¿Está Umpierres? ¿Está o no está? Bueno. Asad, Yamila. Sí, acá estoy presente. Peralta, Paula. Natalia Mereles está. Peralta, Paula. Bueno. Mariana también por ahí andaba. Benítez, Nerina. Acá estoy, profe. Muy bien. De Oliveira, Gisela. Está de Oliveira. López, Tamara. Sí, profe, acá estoy. Steinberg, Abril. Acá estoy. Cortese, Mariela, Natalia. Sí, profe, acá estoy. Moreira, Olarte, Danila. Ciancio, Nicolás. Bueno, vamos a tacharlo porque tiene poco ingreso, quiere decir que no viene más. Ríos, Esther. Presente, profe. Y Lizarraga, López, Sharon, Araceli. ¿Está? Ahí está. Bueno, y después Gravelón y Lucía. Hola, profe, sí, acá. Bien. Silva, Manuel. ¿Está? Sí, profe, acá.
Acá, profe. Huanca Fabiana. Sí, profe, estoy acá. Y por último, Ruiz Mayra. Bueno. Profesora Sharon Araceli puso que está en el chat. Y Mayra Tatiana también. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, listo, entonces serán entre 40 y 45 personas. Profe, creo que a mí no me nombraste. ¿Quién sos? Ezequiel Gligora. Te paso el número. ¿Sabés por qué no te nombré, Ezequiel? Porque no tenés ningún ingreso en el campus. Sí, porque tuve un problema con el campus, yo. Y como me pasan los archivos por mail. Ahora esta semana supuestamente lo del CS me dijeron que me lo iban a arreglar, por eso. Y vos decime una cosa, Ezequiel, ¿no sos capaz de avisarle a la profesora y decirle, mire profesora, que yo estoy en la clase? Porque ese registro en el campus es lo que indica la presencialidad de ustedes. No sabía que era por el campus, la verdad, pero... Sí, yo me conecté. No me digas que nunca te lo dije. Yo me conecté siempre, pero por eso no. Yo por el campus tampoco tengo idea que haya registro. ¿A quién Bueno, mirá, Ezequiel. Sí, decime. Principio de buena fe, indubio properario, te ponemos el presente. Profesora, una chica en el chat puso que es Florencia Panarela, creo que se pronuncia así, y tampoco la mencionó, dice. ¿Y por qué? ¿Quién es la que habla? Muy atenta, Sofía, la ayudante cátedra. ¿Dónde está? Dice en el chat. Sí, pero déjame ver, a ver. Florencia Panarela. Acá está, Florencia. No, te nombré, pero no contestaste. Capaz que no lo vi en el chat, pero no, está ahora, está bien. Ahí está. No, en el chat no puso, capaz que no se escuchó. Sí, Florencia Panarela está, sí, muy bien. Bueno, yo quería saber, Ezequiel, vos podés ver, ni siquiera hablan para lo que tienen que decir. Bueno, listo. Bueno, ya hemos hecho un control entonces de los alumnos para poder estar presentes la semana próxima. Y descartar a los que ya, porque hay algunos que ya se borraron. No sé si ustedes se dan de baja, no sé cómo es el tema. ¿Se dan de baja en las listas ustedes? Sí, se puede dar de baja desde el campus a la materia que no puedes asistir. Porque al principio eran 60. Y ahora, claro, y ahora son menos, pero hay algunos que están y que yo veo que no tienen ingreso al campus. Pero bueno, en todo caso, veremos la clase que viene también. Bueno, ya les dije los módulos, ya les dije la modalidad, preparen sus documentos. La realidad es que yo voy a tomar escrito, ya les dije cómo iba a ser la modalidad, pero vamos a abrir la cámara y me van a mostrar el DNI y me van a decir ustedes cómo se llaman antes de empezar el examen. Y después yo subo los dos exámenes, tema 1 y tema 2, que serán 20 choice o verdadero o falso. Cada choice, póngase si son 20, cada choice bien contestado sumará 5 puntos, cada choice mal contestado va a restar 2,5. Bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir. Espero que se sube el parcial. Perdón. Yo quería saber el tema del DNI, ¿se lo mostramos por la aplicación esta de Skype? Sí. Ok. Yo le preguntaba si lo sube a la parte de actividades. Yo el año pasado, yo les decía a los alumnos que me mandaran su DNI, pero son un montón. No me van a andar mandando los 40 y pico de DNI. Entonces abrimos la cámara, ustedes me lo muestran, me dicen el número de DNI y yo lo anoto o lo corroboro. Me lo muestran. ¿Sí? Abrimos la cámara, me lo muestran, por eso tratemos el martes, de estar a las 5 de la tarde para rendir el examen. Después no se olviden de decirme los compañeros que necesitan un certificado de examen, me lo van diciendo, yo voy anotando y después ya se los genero por el campus, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? No importa, Florencia, si te escuché o no te escuché, quédate tranquila que ya estás para rendir el examen, ningún problema.
Espero haber sido claro, discúlpenme si algunos temas a veces se me complica para explicarlos. No es fácil estar adelante de la computadora hablando, así que bueno, a veces... No, yo le entendí perfecto toda la cursada, la verdad, me gusta mucho cómo explica, para que se quede tranquila. Bueno, gracias Sofía, mirá qué buena que Sofía me ayuda a ver lo que dicen en el chat. Es que hay veces, es muy difícil, a veces me acuerdo que cuando empezamos el año pasado yo misma me ponía nerviosa y decía, ¿cómo les explico a estos chicos? ¿Qué hago para que me entiendan? Que no los veo, que no me ven. Fue complicado, pero bueno. Yo siempre prendía la cámara, pero mi wifi ahora no me acompaña con Skype, entonces o la escucho a usted o usted me ve a mí. No puedo con las dos cosas porque el wifi... No es lo mejor Skype empresarial, pero lo que pasa es que yo particularmente no podía comprar el paquete, o sea, no me parece bien comprar el paquete de Zoom. Yo tengo el Zoom educativo, tengo una cuenta de Zoom educativo. Pero ¿por qué yo me manejé con el Skype empresarial? Porque es el campus de la Facultad de Ciencias Económicas, porque todo el material está subido allí, porque sus parciales o trabajos prácticos, que vamos a hacer trabajos prácticos también en la unidad de extinción, están subidos ahí. Entonces el día de mañana todo está registrado en el campus. Por eso lo hago por acá. Esa era una forma, me pareció lo más lógico y que nos viéramos todos, ya cuando la cursada empezó a ser virtual, yo estuve todos los martes, estuve todos los viernes, lamentablemente no cuento con la ayuda del ayudante porque no puede, y todo lo subo al campus, porque era una manera de dejar constancia de que estamos dando las clases, de que ustedes tienen material, de que ustedes hacen trabajos prácticos, de que ustedes hacen parciales. Eso era lo que yo, por eso me manejo con el Skype empresarial. Profe, ¿le puedo...? ¿Sí? Perdón, le quería hacer una consulta. Yo no vi en el campus el último Power que usted subió, o por lo menos no me di cuenta por la fecha. O sea, yo imprimí los últimos 3 que dicen fecha 7 de abril, pero me parece que me falta el último que estaba hablando la clase pasada. ¿Cuál? ¿El de modalidad de contrato de trabajo? Quería saber si tenía una fecha diferente o no tiene... Sí, yo te explico lo que pasa. Hay algún material que está subido desde el último cuatrimestre del año pasado. Pero como no modifiqué el material, es el mismo, tiene la fecha 2020. Tenés modalidad de contrato de trabajo, tienen un apunte de remuneración, tienen un PowerPoint de jornada de trabajo y tienen también uno de trabajo de mujeres y menores, que los dejé subido al campus porque es lo mismo que les voy a dar en las clases que vienen. ¿Se entendió? Pero sí, porque yo me guiaba por la actualización, entonces bajaba ese último. Está bien, pero vos fíjate, vos volvés a entrar al campus, ahí Natalia, y vas a ver que aunque tiene la fecha de 2020, es el Power que yo te di el otro día, o son las diapositivas que yo te mostré el otro día, que como realmente utilicé para estas clases el mismo material que había preparado para el segundo cuatrimestre del año pasado, lo dejé en el campus en la parte de materiales. Okay, Si algo modifiqué, por ejemplo, lo voy subiendo, pero si veo que voy a utilizar el mismo material, lo revisé y dije, bueno, lo dejo. Así que todo lo que está en materiales es lo que yo les di en todas estas clases, así que quédense tranquilos en ese aspecto. Okay, gracias. Bueno, chicos, Profe, le hago, me acaba de mandar un mensaje una chica que se llama Belén Vilaseco, que dice que hoy no se pudo conectar a la clase, pero que va a rendir el examen. Bueno, está bien. Espero no tener... el año pasado cuando rendimos no tuvimos ningún problema, todo anduvo bien. Vieron que medianamente nos conectamos y ustedes... Bueno, el que venga, no se preocupe. Vos decirle que se quede tranquila, que estudie y que nos vemos el martes. Acá lo importante es que estudien. Y si tienen alguna duda, escríbanme al mail que yo les di y yo les contesto, ¿sí? Porque me entra por el celular, así que no... Lo veo el mensaje y me siento y les contesto. Cualquier duda que tengan me escriben. Listo, muchas gracias. Bueno chicos, que tengan buen fin de semana y bueno, entonces recuerden, modalidades contractuales completo. Ok, gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.